Jo soc la Juliette Boom, porto aquí a Barcelona des del 98. Vaig trepitjar l'Ateneu per primer cop el 96, amb el primer circ d'hivern com a espectadora. I després, amb un seguit de circumstàncies, vaig començar a treballar aquí en programació el 2002. Vaig passar amb el tema de producció de circ el 2005 i el 2008 vaig acabar com a treballadora a l'Ateneu, però mai m'he desvinculat totalment com sentimentalment. És impossible. De programació, quan vaig començar, quasi bé no havia hagut ningú que se n'encarregués específicament, sempre es portava des de la coordinació. Però alhora la part de circ va començar a créixer molt, els circs d'hivern amb la plaça dels prodigis ja començava a haver-hi overbooking de públic, després amb Circus Klezmer ja es va accentuar, hi havia com la necessitat de fer un pas més, no? I hi havia com una disponibilitat per part de l'associació, de l'equip de treball, i apostem també per fer una mica més amb els projectes de circ i a mi m'agradava molt i aleshores vaig passar amb els projectes de circ. Jo soc Cristina Tascón. La primera vegada que vaig trepitjar l'Ateneu va ser una programació molt friqui, que érem 10 persones potser, però va ser, no? A on vaig? Vaig a l'Ateneu. I després, crec que el 2008, una persona que estava a la comissió de programació em va comentar que necessitaven gent per reforçar la comissió de programació, sobretot en el tema de dansa. Llavors em vaig apuntar jo i també una amiga meva que es diu Bea i vaig entrar a la comissió de programació, sobretot per tenir una mica d'idea sobre la dansa i què podríem fer, perquè aquí sí que en un moment sí que s'havia treballat bastant, havia decaigut una mica l'interès. I amb el circ, clar, també va ser la meva entrada amb el circ. Les propostes que vam fer a la comissió de programació va ser barrejar dansa amb circ. Allà és quan es van fer durant 3 anys, es va fer els nusos de dansa, que era com els combinats, però barrejant artistes de circ i dansa. Després, em sembla que era el 2012, vaig començar a treballar. Es va obrir una plaça de producció i van agafar i fins al 2018. Jo vivia el risc, o podia vivir el risc de la proposta perquè s'anés de la olla o perquè potser no vindria el públic que necessitem o potser perquè la proposta no era l'adequada o no era bona o jo què sé, no? O no complia les expectatives que cada un té i cada un és cada un. Però jo tenia el meu company i llavors aquest risc també es compartia. Sí, era molt compartit i era un risc que compartia tot l'equip de l'Ateneu, sigui com sigui, no? Des del bar a l'oficina, passant per la comissió de programació, que encara que hi havia una comissió de circ estava superpendent. O sigui, tothom estava en el mateix barco, no? Però després jo crec que el risc era relatiu, no? Perquè no estava sempre on l'esperava. O sigui, han passat coses de tots, des de, no sé, lesions, accidents, substitucions, a una proposta que havia de ser la rebomba i que potser no ho ha sigut, o de coses que al contrari no anaven molt segures i que de cop les coses van funcionar, no sé. Estava a molts nivells, però ningú portava això a les esquenes sol. Ni l'equip del circ d'hivern, no?, de cada any, ni ningú en particular. Sí, forma part. O sigui, aquest risc per l'Ateneu és això, no? La nostra feina no era fer el treball creatiu, sinó és l'altra, no? Llavors, el risc és aquí, no? Que no compleixi les expectatives de públic, d'ingressos, de... Com anirà amb les escoles, no? La primera funció escolar era com, ostres... És el més peliagudo, les escoles, no? Si agradaran als nens o no agradarà, les expectatives també del professorat. Però sí, clar, el risc sempre ha estat, no? En concret, en el circ d'hivern, no? Les 2 últimes setmanes prèvies a l'estrena sempre han estat molt intenses i això, no? Sempre ha estat ahí com una mica...
per mi, una de les coses més dures dels processos és que al final que com a producció, i per molt que poses i amb tota l'energia que li poses i totes les vísceres que li poses i tot allò, com a producció mai estàs dins del procés creatiu i al final sempre estàs fora. I llavors no acabes de participar del xiqui-xiqui, xuqui-xuqui, del xup-xup dels artistes i de la creació. I això a mi sempre m'entristia una mica. Això és una cosa. I després també recordo el primer Circ d'hivern que jo vaig fer, va ser el Dorado. No va ser un gran procés, ni de creació, ni compartit. També jo estava, era el primer any, Guillem no hi era per coses familiars, m'ho vaig menjar jo sola i bueno, no va quallar ni la relació ni jo tampoc sabia fer. Potser anava una mica més pujada de to del que hauria d'haver estat, o tots anàvem una mica pujats de to. Si ho miro retrospectivament, penso realment vaig viure un moment privilegiat, no? de poder, que es podien fer les coses, no? O sigui que hi havia gent apostant per una cosa, hi havia uns mitjans econòmics que no eren els òptims, però que permetien desenvolupar coses. Ara, lo difícil era això, la falta d'espai per crear, la manca de temps, però no sé, jo crec que totes les creacions, no, tenen les seves dificultats i que al final no hi ha processos òptims, no? L'última setmana i la setmana prèvia a l'estrena, que comencen a fer-se les escolars, aquesta és la setmana més crítica. Que venen a escalfar a les 7:30 del matí. És molt d'hora, ja venen d'un procés, no? Ja estan molt cansades, comencen els dubtes també, no? Els artistes tenen els dubtes, no? De què estic fent aquí, no em sento amb el meu paper, no? Comencen aquests dubtes. És molt d'hora i físicament és dur i a més està la pressió de l'estrena. Llavors, aquella primera setmana o sigui, crec que s'hauria, no? Per evolucionar potser s'hauria de treure, no sé. També, o sigui, era molt dur intentar atraure l'atenció dels mitjans, no? Sobre el Circ d'hivern. I recordo una crítica a El País del Klezmer, que era un espectacle rodó. L'any següent es fa rodó. I a la crítica no li va agradar gens. I era del palo, el titular no recuerdo, però era com la mayonesa no cogió o algo. I que al final va ser l'espectacle que va ser Premi Nacional i que ha marcat com molta gent. Jo crec que el Circ d'hivern també té un sentit, no? Per totes les escoles que hi venen, no? Que no és només com una cosa de quatre gats dels mateixos espectadors de sempre, no? O sigui que és com una dinàmica més gran que el propi espectacle, no? És el que puguis fer amb això. I després sí, evidentment, hi ha algun espectacle, no? Totes hem vist un espectacle que ens ha marcat profundament, però no és el mateix per tothom. Clar, pot haver un espectacle que et marqui, no? I en el moment en què també potser estàs amb necessitat de que et passi per davant alguna cosa i poder fer un pas per canviar, o sigui, no? En un moment vocacional que vegis alguna cosa, o sigui el Circ d'hivern, o sigui una altra qualsevol cosa, no? I digues, ostres, no? I això ha passat, no? Ostres, em vull dedicar i vull fer malabars perquè he vist no sé què, no? Doncs sí, això és transformador, en el cas de persona individual. En el cas del Circ d'hivern, és veritat, no? Que com a públic, i això a mi m'agrada molt i sempre m'ha agradat molt i és una de les coses que em feia vibrar, era veure la transversalitat de gent, tant d'edats com de classe social, i dic amb total tranquil·litat que potser era l'únic espectacle que moltes de les persones que venien era l'únic espectacle que veien durant l'any, perquè com que venies amb la tieta, molta gent venia amb la família, i això té un punt que pot ser transformador perquè treu a una part de la societat de la seva comoditat. I això jo crec que sí que és com una cosa molt característica de l'Ateneu, o sigui que no hi ha aquesta homogeneïtat del públic. I això també és el que li dona sentit a les coses que fas aquí.
algo un motor, no? O sigui, algo que t'omple i que li dona sentit a tot, no? Soy Filín, nací en Alemania y estudié música antes de niña y empecé el circo a los 7 años en Hamburgo, en una escuela de niños para circo. Y las técnicas de circo lo conocí ahí. Como bueno, ir en monociclo, malabares con 3 pelotas, estas cosas. Y después en la adolescencia no hice más, porque no había escuela de circo en Freiburg que me gustaba y quería hacer música. Estaba tocando el piano y el violonchelo. Pero siempre tuve el contacto con la escuela de circo en Hamburgo. Volví a Hamburgo y trabajé en esta escuela de circo para enseñar a los niños. Y conocí a una chica en otro proyecto, en otro lado, que estaba aquí en la Rogelio Rivel y yo ya me había, en algún momento, pensé a ir a Berlín, que hay 2 escuelas de circo, pero ya me dijeron un poco, no me atraía mucho. Y cuando encontré a esta chica, volvimos amigas y la fui a visitar aquí. Eso fue en el 2002, algo así, 2003. Y he visto la onda un poco de circo en España, me gustó mucho y quise venir, hice las audiciones y hice la escuela de la Rogelio. Está todo inspirado de la religión occidental, de la manera de ver la moral, si quieres, en diferentes situaciones muy diferentes y diferentes épocas. Que esto era como el cuadro inspirador de la cosa. Después si se lee o no, si se entiende o no está un poco igual. Pero salió un montón de material que ahora intentamos a compactar. La creación fue al principio muy colectiva, que realmente queríamos tomar sus energías, sus maneras de pensar, las escenas, sus proposiciones y tomarlo en cuenta para empezar a tener una visión de lo que habla el espectáculo. Y fue muy lindo como proceso. Bueno, hay un riesgo muy grande que es la reproducción, que puede ser que un día encuentras algo, alguna sensación en escena, una manera de hacer tu truco de circo y funciona muy bien, y el otro día lo tienes que repetir y no tiene la misma frescura que tenía el día anterior. Es el riesgo de hacerlo muy personal. Estamos haciendo algo que vamos a tener que hacer igual el día siguiente, pero al mismo tiempo queremos que sea muy personal y muy del momento y muy verdadero. Y si se repite el día siguiente es una mentira, como un poco. Ahí hay como una fricción de esta fricción, de esta tensión creo que vive el arte en general, que estás dentro y fuera al mismo tiempo. El riesgo también puede ser que estás delante de un público y tienes que decir algo. Si no, es un poco superfluo el trabajo que estamos haciendo. Si realmente no transmites... Eso es el miedo que tengo yo antes de ir en escena. Que me pongo nerviosa porque digo, bueno, van a venir 200 personas y tengo que tener el aplomo para decir algo pertinente a estas 200 personas que pagaron un billete para verme. Es un riesgo para mí cada vez, porque, claro, es una responsabilidad grande. Buona tarda. Bueno, soy Adrián Schwarzstein
Casualmente artista de circo. Lo digo así porque realmente no me lo hubiese esperado nunca terminar en un circo, si no hubiese sido cuando el Circo Ronaldo belga me ofreció participar de un espectáculo y ahí entendí que era lo que más me gustaba. Evidentemente, durante los años que estuve con el Circo Ronaldo, fui conociendo a otros colegas, en aquel momento los Galindos y tanta gente que vivía en Cataluña en aquel momento y que además nos encontrábamos en casi todos los festivales por Europa. Y en un momento dado me propuse justamente como había pasado con el Circo Ronaldo, escribir un espectáculo teatral circense, pero que vaya más allá del Cir d'Hivern. Y esta había sido, con esta propuesta llegamos al Ateneu. Me acuerdo, a mí me encantaba el boletín del Ateneu, era la hojita de papel, etc. Llegué a escribir algún artículo que te llegaba a casa, en aquella época el correo, etc. Y me acuerdo que leo la convocatoria creo que había estado en el Circo de Invierno del 2003 y en otro que se hizo en el Mercat de las Flores o en el Teatre Lliure, me parece, que eran espectáculos que se hacían solo para el invierno, solo para el periodo de Navidades, y se juntaban a gente y después se disolvía y no seguía más allá. Y yo ya pensando en lo que había pasado con el Circo Ronaldo, pensé, ¿por qué no hacer algo e intentar, por lo menos intentar de que siga, de que sí funciona, que se puedan abrir otras puertas, otros lugares, etc. Yo durante ese verano del 2004 me pongo a escribir, después de haber recibido el ok del Ateneu, el espectáculo que después sería el Circus Klezmer. Dos cosas. Uno, que sea adaptable, evidentemente hacer un espectáculo que se pueda llevar, que se pueda montar y desmontar fácilmente, que cuente una historia, porque nosotros queremos que nos cuenten historia. Queremos ver proeza, pero queremos que nos cuenten una historia. Y para que nos cuenten una historia necesitamos personajes. Y ahí yo pesqué un poco de mi historia personal, de lo que me contaban mis abuelos, de la vida de los judíos en el este de Europa, estos pueblecitos. Y me acuerdo de una anécdota muy bonita con Marcel Escolano, que ensayando y comentando y trabajándolo ya el espectáculo, me dice, però això és el mateix que el meu poble. El boig del Pobla, y digo, claro, es que estas historias son universales. El que la adaptemos en un pequeño pueblecito del este de Europa en los años 30, es que es igual que si fuera en el Ampurdá o fuera en el Atlas marroquí o en el Chile patagónico, etcétera, porque todos los podemos reconocer. Y creo que la larga gira que tuvo el Klezmer justamente fue por eso, que cualquier lugar donde fuimos en el mundo, desde Japón a donde sea, el público se sintió identificado. Hemos tenido experiencias inolvidables como haber estado en el London Mime Festival y haber hecho los 6 espectáculos o 5 totalmente llenos y con críticas muy buenas. Y después volver a ser invitados, cosas que no había pasado nunca, por petición del público. Y de esto me acuerdo que después de un espectáculo en Londres, vino alguien del Ayuntamiento de Mallorca y empieza a hablar conmigo y veo que por el acento, y yo le digo en catalán, le digo, pero vosaltres d'on veniu? Y me dice, son mallorquí, pero ¿tú hablas catalán? Digo, sí. Dice, pero vosotros no sois catalán, ¿vosotros quién sois? No, el Circus Klezmer es de Cataluña, es de Barcelona. Dice, no puede ser. Y yo le digo, ¿porque es bueno o porque...? Y me dice, no, porque nosotros queríamos invitar a una compañía extranjera. Y yo le digo, el Circus Klezmer está hecho por catalanes, argentinos, neozelandeses, ingleses, alemana, de Macedonia. O sea,
éramos una banda de gente de todo el mundo que vivía en Barcelona, que vive en Barcelona y que demuestra lo cosmopolita que es y sobre todo lo internacional que es el circo. Nosotros trabajamos un estilo que es el circo contemporáneo, el circo de investigación, de búsqueda, de encontrar cosas completamente nuevas. O con el material tradicional hacer algo diferente. Y esa creatividad sí que la he visto en los Cirque d'Hiver. Bueno, hay dos cosas que para mí son muy importantes del klezmer. Fue el proceso de creación que tuvimos en el Ateneo. El trabajo tan artesanal y evidentemente con muy pocos medios, sea económicos que técnicos. Y la posibilidad de contar con unos colegas completamente entregados. Y esto es, digamos, esto es la magia del Ateneo. Esto es, sí, no solo es la magia, sino es, digamos que era el objetivo, la misión que tiene y tenía este lugar. Y por eso fue un proceso precioso, donde no existían las horas, existía el producto, el resultado, el divertirnos y el crear.